Ilustrísimo señor presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y de la Asociación Procesionista del Año de la ciudad de Cartagena. Ilustrísimo señor hermano mayor de la Real Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Procesionista del año 2018. Reverendo conferenciante de esta noche. Presidente de agrupaciones de las cofradías pasionarias de nuestra ciudad. Pregonero de la Semana Santa. Cofrades, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de conferencias de la Asociación Procesionista del Año de la ciudad de Cartagena. En esta segunda semana de Cuaresma iniciamos esta noche nuestra segunda conferencia dentro del ciclo religioso de conferencias de la Asociación. Ya están prestos las hermanas y hermanos de las 4 cofradías pasionarias. Pronto oiremos los pasacalles de Judía y Granadero. Se celebrarán los respectivos cultos cuaresmales de las diversas hermandades. Los cofrades nos estamos preparando durante estos 40 días para alcanzar una auténtica conversión, para sentir y gozar intensamente de la pasión de Jesús de Nazaret, para culminar este tiempo celebrando la Pascua de Resurrección. Por estas razones, cada año, por medio de nuestras conferencias, nos acercamos los católicos más al Evangelio. Nosotros queremos contribuir desde nuestra modesta aportación en la organización de actividades culturales y religiosas. Esta noche, con la conferencia de las cofradías de Cartagena, un camino de fe en esta tierra. Y para ello, permítanme que les presente a nuestro conferenciante de esta noche. Es cartagenero hasta la médula y marrajo entrañable, que desde su infancia no solo ha participado en su cofradía, sino que ha ayudado a hacerla grande con su trabajo continuo y su dedicación, de diferentes áreas, sobre todo en el área de capilla y vestuario. De hecho, él, junto a otros grandes marrajos como por ejemplo el recordado Antonio Rodríguez Robles, Eduardo Vilar y Víctor Cánova, fueron los fundadores de lo que hoy conocemos en la cofradía marraja como Comisión de Iglesia. Fue participante activo en la realización y montaje de la exposición de la cofradía en Zamora, en el primer Congreso Nacional de Semana Santa, y del viaje a Torreciudad de la Santísima Virgen de la Piedad en el año 1987. Es comisario general de la cofradía, nombrado por el que fuera hermano mayor, don José Luis Meseguer Jorquera. Fue capillero de la Lanzada y capillero general de la cofradía marraja. Fue el primer hermano que recibió el entrañable premio del marrajo, como reconocimiento a su labor. En cuanto a su distinción en nombramiento, entre otros es cuarta rampa, marraja y cirineo de honor de la agrupación de la Verónica. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996. En el transcurso de estos años ha sido destinado a Lorca un año, para posteriormente ser destinado a Mula, a la parroquia de Santo Domingo, en donde durante 4 años realizó su ministerio como arcipreste de la comarca. En este tiempo fue presidente de la Cofradía del Niño de Mula, de la que fue nombrado presidente a perpetuidad. Fundador de la procesión del Domingo de Ramos de Mula, con la imagen de Santiago Apóstol. Organizador del Año Santo del Niño de Mula en la conmemoración del 350 aniversario de la aparición. Conciliario de la Junta de Cofradía de Mula. Y en Calasparra fue conciliario de la Junta de Cofradía, mayordomo del Santuario de la Esperanza, participante activo en los actos de coronación de la Santísima Virgen de la Esperanza. Tras ser destinado en Galama de Murcia, en la iglesia de San Lázaro, consigue con su labor pastoral hermosos frutos, sobre todo en el corazón de las personas que han tenido en su entorno, y que guardan un cálido y hermoso recuerdo de su paso por estas tierras. Por ello, no de extrañar que haya sido nazareno del año en Mula, hermano de honor del Paso Negro de Alhama, medalla de bronce de la Hospitalidad Santa Teresa ya en Cartagena, premio al voluntariado de Alhama, pregonero de las fiestas de Mula, pregonero de la Semana Santa de Alhama, pregonero de la Navidad en Cartagena por la Asociación Belenista Cartagena La Unión, y fue primer pregonero de la Navidad de la Cofradía Marraja. Tiene tal infinidad de distinciones que sería imposible relatarla esta noche. Ha realizado varias publicaciones y colaboraciones en los libros
coronación de la Virgen de la Esperanza de Calasparra, coronación de la Virgen del Rosario de Alhama, historia de Santo Domingo de Mula, historia de San Lázaro de Alhama y muchísimos otros, en donde nos muestra su gran capacidad de transmitir. Desde que fuera trasladado a nuestra Cartagena, su querida ciudad natal, como párroco de la iglesia de San Antonio María Claret, conocida como Los Padres, su trabajo se ha volcado en acercar feligresía y ampliar con éxito la pastoral, destacando la labor de las cáritas, catequesis de comunión y confirmación, entre otras muchas y hermosas iniciativas que fomentan el acercamiento a la Iglesia de Dios y a la propagación del amor a Cristo y a los hermanos. Toda esta intensa labor la ha llevado a cabo que el señor obispo de la diócesis le nombrara a finales del año 2011 arcipreste de la ciudad, y con la ayuda de Dios hemos notado los buenos frutos de su labor. Es también director espiritual de la agrupación de la Santísima Virgen del Amor Hermoso, de la Cofradía Hermana del Resucitado. Siendo hermano mayor de la Cofradía Marraja, Domingo Andrés Bastida, es nombrado director espiritual de la agrupación de nuestro Padre Jesús Nazareno, y el señor obispo lo designó como capellán de la Real Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, su cofradía, a la que quiere tan entrañablemente. Hoy tengo el gran honor de ser yo quien presente al conferenciante de esta noche, una persona bondadosa, generosa, solidaria, trabajadora, amigo y hermano, mi sacerdote, que versará sobre las cofradías de Cartagena un camino de la fe en esta tierra. Con todos ustedes tiene la palabra el reverendo don Fernando Gutiérrez Rechi. Y quiero en primer lugar pues agradecer a la Asociación Premio Procesionista del Año la invitación para dirigirme a vosotros, hermanos procesionistas, en estas charlas cuaresmales, Semana Santera, cuya finalidad es profundizar en la grandeza de nuestras incomparables procesiones de Semana Santa desde diferentes puntos de vista: cultural, histórico, artístico, tradicional y también médico. Jorge la semana que viene va a hablar de los portapasos y todo lo que lleva consigo a través de la medicina, pues el esfuerzo que hacen los portapasos y las portapasas. Y también, por supuesto, desde el punto de vista religioso, que en esta noche pues me toca a mí. Enhorabuena, presidente y directivos de esta asociación, por esta iniciativa que viene a enriquecer las convocatorias culturales en este tiempo de Cuaresma. El título de esta charla, de esta reflexión: las cofradías de Cartagena, un camino de fe en esta tierra. No es solo en referencia a nuestras cofradías de Semana Santa, sino que esta humilde y sencilla reflexión también puede valer para otras cofradías y hermandades de nuestra ciudad. Tenemos el Calvario, tenemos San Ginés de la Jara, los Rocieros, la Junta del Santo y Real Hospital de Caridad, tenemos también la Asociación Piadosa de Jesús de Medinaceli, pues tantas asociaciones que hacen presente en nuestra tierra, por medio de ellas, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Nazareno. Esta reflexión quiere ser para nosotros también, para cada uno como procesionista, como cofrade, el preguntarnos cómo estamos evangelizando cada uno de nosotros, cómo estamos haciendo presente nuestra fe, cómo es nuestro testimonio cristiano, y también desde ahí preguntarnos cómo estamos evangelizando a las miles de personas que nos contemplan, a las miles de personas que participan en nuestras cofradías, hermandades y movimientos. Si vemos la situación actual de la Iglesia, vemos que actualmente en nuestra sociedad el número de creyentes está descendiendo. Se está produciendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, un enfriamiento de la fe. Se han producido bajas importantes en la participación de los sacramentos. El sacramento del bautismo, hoy cuando le preguntas a un padre cuándo es el bautizo de este niño o de esta niña, pues rápidamente pues te dicen: vamos a esperar a que sea mayor para que él decida si quiere ser cristiano. De ahí vemos qué valor da la gente, dan muchas familias a ser cristiano, cuando el bautismo es lo primero que un creyente tiene que ofrecer pues a ese niño o a esa niña que ha venido a la vida. Si miramos las comuniones, pues se han convertido en bodas,
un acto social, y la gente ya pide las comuniones para... ¿Qué fecha es? Para el 2019, porque hay que reservar los restaurantes y prepararnos para... no para la primera comunión, no para el sacramento, sino prepararnos para la fiesta, para ese día que digo se ha convertido casi en una boda, ¿no? Y ya si miramos las confirmaciones, la participación de los jóvenes, pues en muchas parroquias es baja la participación de los jóvenes, y el sacramento de la confirmación, pues no hay una respuesta muy generosa. Y ya el matrimonio ya, pues eso ya, pues me he imaginado en Cartagena, una ciudad como Cartagena con tantísimos habitantes, pues el año pasado hubieron en torno a 150 bodas en Cartagena, bodas cristianas, 150 bodas, medido por la estadística de la vicaría, 150 bodas por la iglesia, y no sé las que habrían por el juzgado, pero más o menos igual, porque la gente hoy se plantea el matrimonio, como bien sabéis, por desgracia mucha gente se plantea el matrimonio desde una convivencia, y no importa la bendición del Señor y no importa un sacramento por la iglesia. Por tanto es preocupante esta situación en la vida de la iglesia, es preocupante lo que está sucediendo, y a los obispos, a los sacerdotes, pues nos preocupa mucho lo que está sucediendo. Y los cofrades podemos creer que cuando vemos tanta participación en nuestros actos, ahora que tenemos los actos de Cuaresma en nuestras cofradías, o cuando vemos lo que la gente que acompaña nuestras imágenes por las calles, o la participación o la salve en la puerta de la iglesia, pues podemos creer que cuánta fe tenemos en las cofradías, cuánta fe se respira en nuestra Semana Santa, cuánta fe y qué bien vive la gente el espíritu del Evangelio. Pero si nos ponemos a analizar, como es lo que yo pretendo en esta noche, pues si nos ponemos a analizar vemos que nos falta mucho que madurar y crecer en la fe. El Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, nos está invitando continuamente a una nueva evangelización. Ya la empezó el Papa Juan Pablo II, ese Papa misionero, ese Papa evangelizador que recorrió el mundo entero invitando a la evangelización, y el Papa Francisco pues continuamente lo está pidiendo, que nuestras comunidades, que nuestras parroquias, que las iglesias sean iglesias de puertas abiertas, que estemos en la calle, en las periferias, que estemos en camino, una iglesia preocupada por hacer presente cada día con más fidelidad el mensaje del Evangelio, una iglesia que dé un testimonio coherente de la fe, una iglesia fraterna, una iglesia evangelizadora, una iglesia preocupada por los más pobres de cuerpo y de espíritu, una iglesia misericordiosa y donde seamos los cristianos sal y luz de la tierra. El Papa Francisco también lo está haciendo con su testimonio, lo está haciendo pues en esos viajes apostólicos. No se va el Papa a los grandes países, no se va el Papa a los poderosos, el Papa se va a los pueblos más humildes de la tierra, a los pueblos más necesitados, a los pueblos donde necesitan el estímulo, el empuje, donde el Papa necesita pues defender la justicia, defender la paz en esos lugares. Esta invitación del Santo Padre para una nueva evangelización, pues las cofradías, los movimientos, pues tienen mucho que aportar. Mirar en el encuentro internacional de cofradías y hermandades en Roma, en el año 2013, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa lanzó este mensaje a los miles de procesionistas que habían en esa plaza. El Papa dijo: queridos hermanos y hermanas, la Iglesia los quiere. Sean una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Amen a la Iglesia, déjese guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sean un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana.
Dice el Papa: veo en esta plaza una variedad de colores y signos. Así es la Iglesia, una gran riqueza y variedad de expresiones, en las que todo se reconduce a la unidad, al encuentro con Cristo. Esto decía el Papa a esa multitud de procesionistas, de cofrades que estaban en la plaza de San Pedro en el año 2013. La Iglesia los quiere, y que seamos piedras vivas en la construcción de la Iglesia. Amen a la Iglesia. Por tanto, las cofradías no son algo al margen de la Iglesia, no son algo periférico o simplemente pintoresco en la vida de la diócesis. Es una realidad importante que pertenece esencialmente al alma de esta Iglesia de Cartagena, realidad con la que tenemos que contar, una realidad que no podemos despreciar como si fuera un subproducto religioso o un cristianismo de segunda división. Es muy importante la piedad popular en la vida de la Iglesia, porque por medio de esta piedad popular muchas personas reciben un mensaje de fe y muchas viven su fe en ellas. Las cofradías y hermandades de Semana Santa, las cofradías de gloria, los santuarios, las basílicas, pues reciben cada año multitud de hermanos, multitud de peregrinos. Esta tarde por televisión, antes de venir, estaban dando la llegada de la Fuensanta a la Catedral de Murcia y había una multitud importante de personas. Recordamos en este pasado año pues el jubileo de Caravaca de la Cruz, las miles de personas que han participado de este jubileo de la Santa Cruz. Tenemos en nuestra región cantidad de romerías que cada año acompañan a las imágenes, a los santos. Tenemos también ese santuario bellísimo de la Santísima Virgen de la Esperanza en Calasparra, un santuario que es de los más visitados en España. Por tanto, vemos que aquí la Iglesia tiene mucho que decir, como antes he dicho, porque esto es un camino de fe para muchas personas, la mayoría gente sencilla, gente humilde, que se encuentra con el Señor en estos lugares, y es un lugar de evangelización. Dice nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes, cada año, pues al comienzo del curso, lanza un documento pastoral para las parroquias, comunidades, movimientos, en los cuales pues nos presenta su proyecto para el curso. Pues para este curso 2017-2018, don José Manuel nos lanzó también pues unas directrices con respecto a la piedad popular, a los movimientos eclesiales y cofradías, y nos decía a todos los sacerdotes y también al pueblo fiel que hay que fomentar, acompañar pastoralmente todo cuanto se pueda la religiosidad popular en la riqueza de sus múltiples manifestaciones. Es decir, que nuestro obispo tiene como algo prioritario, importante, las cofradías, hermandades, todo lo que significa la religiosidad popular, al igual como antes he dicho, nos dice el Santo Padre. En el Código de Derecho Canónico, en el Canon 298, dice el mismo lo que es una cofradía y una hermandad. Dice que son asociaciones de fieles aprobadas y elegidas por la autoridad eclesiástica, y sus fines son fomentar una vida más perfecta, promover el culto público o doctrina cristiana, realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de las obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal. Así ha sido durante la larga historia de las cofradías cartageneras de Semana Santa, y han sido muchos los cofrades, los hermanos que se han encontrado con Cristo, que se han santificado, que se han comprometido con Dios y con los hermanos en este camino de fe que son nuestras cofradías. Tampoco podemos olvidar que cada uno de nosotros
cuando miramos todo lo que he dicho al comienzo de la charla, de que tenemos una iglesia pues en este momento en crisis. No podemos olvidar que cada uno de nosotros somos meros instrumentos en el camino de la historia de la salvación. Al igual que la Virgen María, hay que ponerse en las manos del Señor. Somos meros instrumentos. El que lleva la nave de la iglesia, la barca de la iglesia, es el Espíritu Santo. Y tener siempre pues en nuestro corazón, cuando aparezca la desesperanza, cuando aparezca el abatimiento, cuando veamos que muchas veces parece que las cosas de Dios no van adelante, tener siempre presentes en nuestro corazón las palabras de Jesús Nazareno en el día de la ascensión: estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Por tanto, ni las cofradías de Cartagena las somos nosotros los salvadores, ni lo llevamos nosotros. La historia la lleva el Espíritu Santo. Por tanto, en todo momento, en lo bueno o en lo malo, en las dificultades o en la prosperidad, estar siempre en las manos de Dios y confiando en Él, que lleva la historia de la Iglesia y de la humanidad. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada. Eso no quiere decir que hay que estar parados, sino tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos, analizarlos e ir reflexionando sobre lo que tenemos que hacer para alcanzar los fines de nuestra cofradía. No es tarea fácil, como antes he dicho. Estamos en una sociedad que no sigue el camino de la fe, pero también hay que recordar las palabras del Nazareno: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y también que el camino de la salvación, el camino de la fe, no es un camino ancho, un camino fácil. El camino de la fe es un camino estrecho. Y como he dicho, el que lleva la nave de la iglesia es el Espíritu Santo. Y he querido poner varios momentos de la historia de nuestras cofradías, momentos históricos, comenzando por la Segunda República, que como saben se inició el 14 de abril del año 1931 y como saben va a durar hasta el año 39. En este tiempo vamos a encontrar una iglesia acosada, una iglesia maltratada, una iglesia perseguida. Por desgracia, no fue posible en aquellos momentos un punto de encuentro y convivencia entre la Iglesia y el Estado. Durante la Guerra Civil Española fue una iglesia perseguida, una iglesia mártir. En nuestra diócesis de Cartagena, si recuerdan, hace unos meses pues se han beatificado un grupo importante de sacerdotes y seglares que sufrieron el martirio por su fe, y un número importante de ellos eran cartageneros, procesionistas y californios. Tenemos que reconocer el testimonio valiente de muchos cristianos procesionistas e incluso la valentía por defender el patrimonio de la iglesia y de las cofradías en aquel momento. Ahí tenemos las imágenes que se salvaron, sobre todo las marrajas, de la barbarie de la Guerra Civil Española. Es una pena, qué pena la destrucción del patrimonio artístico de nuestras cofradías y de nuestras iglesias. Un tiempo difícil para evangelizar, un tiempo duro, pero como siempre sucede, la sangre derramada de los mártires, como la sangre de Cristo, fortalece la iglesia. Una pena. Y le pedimos a Dios que no se repita nunca más este enfrentamiento entre hermanos. En la época franquista hay que reconocer que la iglesia fue favorecida y las cofradías resurgen después de la contienda civil. Se va recuperando el patrimonio destruido con la adquisición de nuevas imágenes, nuevos tronos, bordados y enseres que enriquecen el patrimonio actual de nuestras cofradías. Asimismo se potencian los cultos a nuestros titulares con las grandes celebraciones de las cofradías, novenas, triduos, salve grande, el miserere aunque es más antiguo.
Es una época de recuperación de las cofradías y de una gran participación, donde la mayoría de los cristianos, la mayoría de hombres y mujeres de aquel momento, muchos estamos aquí, pues vivíamos la fe con total normalidad, familias cristianas, y era normal pues la participación en la vida cofrade, en la vida de la Iglesia. La pregunta que me hago, una simple reflexión, es si realmente se vivía la fe en aquel momento o simplemente era un cumplimiento, una tradición de padres a hijos. No me gusta juzgar, porque en este tiempo también habían grandes cristianos que seguían al Señor desde las circunstancias del momento, pero con mucha fe, cristianos muy entregados, cristianos muy implicados en la Iglesia. De ahí nacieron en Cartagena pues grandes asociaciones, otras se fortalecieron, por ejemplo, Hijos de María, de la Casa Misericordia, del Patronato, la recuperación de nuestras cofradías, jueves eucarísticos, adoración nocturna, un sinfín de movimientos eclesiales fruto de ese momento de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, pues quiso en aquellos años, los años 60, quiso esclarecer el sentido de nuestra Iglesia en la sociedad. Y el Concilio Vaticano II, pues como saben, lo inició el Papa Juan XXIII y lo concluyó el Beato Pablo VI. Ese Concilio Vaticano II pues definió a la Iglesia como el sacramento de Jesucristo, el sacramento del encuentro con Dios. Y eso, hermanos, es el fin de la Iglesia: ser transparencia de Jesucristo, ser camino para el encuentro con nuestro Señor. Bueno, a partir del año 1968, fruto del Concilio Vaticano II, llegan a la Iglesia nuevas corrientes teológicas: cristianos por el socialismo, lectura secular del Evangelio, somos Iglesia, teología de la liberación, comunidades de base. Cosas que iban buscando la fidelidad evangélica. Pero lo cierto es que se crean tensiones en la vida de la Iglesia, porque muchos fieles no entendían de manifestaciones políticas en la Iglesia. Se produjo una ruptura en la unidad de la Iglesia, divisiones, donde era difícil vivir una identidad eclesial firme, clara y tranquila. Se enfrió el fervor religioso, las novenas, los triduos pasaron a ser casi parte de la historia de la Iglesia. Yo recuerdo una noche en la cofradía Marraja, estábamos Eduardo Vilar y yo, recibir por debajo de la puerta una carta diciendo que iban a quemar los mantos de las vírgenes, que iban a boicotear la Semana Santa. En aquel momento había una tensión y muchos cristianos muy convencidos y con muy buena fe decían que esto de la Semana Santa no era evangélico, que esto de la Semana Santa, los bordados, los tronos, los desfiles, estaban muy lejos de ese Jesús de Nazaret que nació en un portal y murió en una cruz. Lo cierto es que las cofradías siguieron en aquel momento sus actividades. Lo cierto es que la Iglesia daba poca atención a la vida de las cofradías. Habían pocos directores espirituales, habían pocos capellanes, pocos sacerdotes en la marcha de las cofradías. Y las cofradías caminaban pues por libre en muchas cosas. Y la mayoría de los que estamos aquí, eso lo hemos vivido. Lo cierto, como antes he dicho, es que la nave de la Iglesia no la lleva el hombre, la lleva el Espíritu Santo. Y el tiempo y el Espíritu Santo nos han ido ayudando para corregir lo que no es correcto y que brille el espíritu evangélico, que es el espíritu del Concilio Vaticano II. En los últimos años tenemos el problema de la secularización. Las cofradías siempre decimos que son imagen de nuestra sociedad.
y estamos en una sociedad, como antes he dicho, más secularizada, donde se prescinde de lo religioso o lo arrincona, porque se ve como un vestigio del pasado y algo incompatible con la modernidad. Vivimos en una iglesia generalmente fría y castigada por la deserción, y no precisamente las apostasías oficiales y públicas, sino también las deserciones silenciosas. Son las personas que se están alejando silenciosamente de la vida de la iglesia, creyentes que muchas veces pues se han acercado a nuestras parroquias, a nuestros movimientos, y que de una manera muy tranquila, muy silenciosa, se van alejando de la comunidad, de las cofradías. E incluso muchos de nuestros cristianos practicantes no están de acuerdo con las normas de la iglesia, no están de acuerdo con lo que dice la iglesia, y sobre todo en el campo de la materia doctrinal, en el campo de la materia de la moralidad. Muchas veces cristianos convencidos que tenemos en las parroquias, en las cofradías, pues te dicen: yo no estoy de acuerdo con esto que dice la iglesia, yo no estoy de acuerdo de estar abierto a la vida, yo no estoy de acuerdo en tantas cosas que muchas veces pues te quedas sorprendido de cómo una persona puede decir eso. Es ese alejamiento, esa marcha silenciosa de la vida de la iglesia. En este contexto, la esencia de nuestras cofradías también están amenazadas. Se está produciendo en las cofradías una secularización interna. ¿Y qué es eso? Porque estamos acentuando que la cofradía tenga un carácter exclusivamente social, un carácter exclusivamente cultural y tradicional. Y olvidamos lo más importante, que es la fe. Todo parte desde la pasión de nuestro Señor, pero a nivel social, cultural, tradicional, y olvidamos la fe. Las cofradías no son un club, no son una sociedad cultural o deportiva, son asociaciones eminentemente religiosas. Y por supuesto que es importante preparar nuestras procesiones, preparar nuestros magníficos desfiles. Es muy importante el cuidado de nuestras imágenes, es muy importante nuestros bordados, nuestros tronos, los cultos y las tradiciones seculares. Es muy hermoso tener exposiciones en templos y en capillas, las conferencias como esta noche, los pregones, las publicaciones, las revistas. Asimismo, la vida de la cofradía tiene un carácter muchas veces relevante y social. Basta mirar los periódicos para que cada día aparecen las entregas de placas, los nombramientos, los actos cofrades. Basta ver y escuchar la cantidad de convocatorias que tenemos. Eso lo sabéis todos, que todo esto, siendo importante, no es el núcleo de nuestras cofradías que tanto queremos. Podemos hablar de envoltorio, fachada, porque el núcleo es: la cofradía es un camino de fe, la cofradía es un camino de conversión, un camino de santidad y de vida cristiana, escuela de formación en la fe, un lugar para construir la unidad, la fraternidad, la comunidad eclesial, lugar de comunión y de amor a la iglesia, fraternidad y compromiso con los más pobres, testimonio evangélico y compromiso apostólico. Esto es lo importante y trascendente en la vida de nuestras cofradías. Si todo esto no existe, todo será muy hermoso, pero en definitiva será como un gran castillo de fuegos artificiales, olvidando el auténtico sentido de nuestras cofradías. Por tanto, hermanos, la finalidad de las cofradías es ser un camino de encuentro con el Señor. Y estas cofradías se van a convertir, y se tienen que convertir en un dique que ayude al alejamiento de tantas personas de la vida de la Iglesia. Ya en el año 1975, pues tenemos un documento del Papa Pablo VI,
en el cual pues habla de la evangelización, la Evangelio Nunciandi de diciembre de 1975. En este documento el Papa Pablo VI dice que la religiosidad popular hay que cuidarla, es la religión del pueblo y que bien orientada puede ser un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, e invita a los sacerdotes y a los pastores a ser sensibles con esta realidad y ayudar y conducir la piedad popular. Indica que es necesario un itinerario de fe para conseguir que la meta, ese encuentro con Cristo, superando las posibles desviaciones, sea una realidad y que llegue a lo que es el resumen de esa carta del Papa, del Evangelio Nunciandi, de esa encíclica: que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Catequesis Tradente, en el año 1979, pues resalta en un documento la importancia de la preocupación por la formación catequética de los niños y de los jóvenes, y nos dice que las devociones populares, el amor a las procesiones, a los santos, contienen muchos elementos para evangelizar al pueblo de Dios, al pueblo sencillo. Y antes también he dicho lo que dice pues el Código de Derecho Canónico del año 1983 con respecto a las cofradías y hermandades. Y en el año 1987 pues hay también un documento de la Comisión Episcopal de Liturgia, donde este documento se llama Evangelización, Renovación de la Piedad Popular, y en el año 1989 un directorio con el título de Liturgia y Piedad Popular. También el Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992, desde las páginas 1674 a la página 1676, lo dedica a la piedad popular, haciendo referencia a la Catequesis Tradente de Juan Pablo II, diciendo de la importancia de las devociones populares. Por tanto, veis como hay muchos documentos, cartas apostólicas, escritos de las conferencias episcopales. En nuestra iglesia de Cartagena, el obispo Azagra también lanzó un directorio para las hermandades y cofradías. Y por último, el documento del Papa, La Alegría del Evangelio, donde hace referencia a la importancia de la piedad popular. Por tanto, podemos decir que los documentos del Papa, los documentos de la Iglesia, no han caído en saco roto en nuestras cofradías y hermandades, y en la actualidad hay que reconocer que hay una maduración de la vida cristiana y para muchos hermanos un camino de fe y formación. Asimismo decían los obispos de la provincia eclesiástica de Andalucía, a la cual pertenece la iglesia de Cartagena. Decían los obispos que en los 30 o 40 años se ha recorrido en esta región, Andalucía y Levante, un camino apreciable en la clarificación y robustecimiento de la identidad religiosa de las cofradías y hermandades, de acuerdo con el espíritu del Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico. Pero hemos de reconocer que queda todavía un largo camino que hacer. Esto decían los obispos. Y en la vida de la Iglesia, desde el origen, siempre hemos tenido la conciencia de una continua reforma. Una reforma para ser cada día más fieles al Nazareno, para ser cada día más imagen del Señor. Y hace falta que en las cofradías de vez en cuando hagamos una revisión y veamos que se nos ha pegado muchas veces el polvo del camino y algunas adherencias que se han pegado en nuestro andar tienen que ser quitadas porque se alejan del espíritu cristiano.
Para conseguirlo, pues lanzo humildemente pues unas ideas que nos pueden valer para que nuestras cofradías vayan pues madurando. En primer lugar es muy importante la vida interior. Es necesario tener una vida de encuentro con el Señor, encontrarnos con Jesús Nazareno, encontrarnos con Él. ¿Qué significa ser cristiano? Significa pues participar de los sacramentos, tener una vida de oración diaria, la confesión, la Eucaristía. Se nos pide a los cristianos de este siglo que seamos místicos, se nos pide a los cristianos que seamos hombres de oración. No vale decir yo tengo un buen corazón, no vale decir yo hago muchas obras de caridad. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia, la caridad, el fruto de la caridad, la entrega a los demás, nace de un corazón enamorado del Señor. Es necesaria una vida de oración, una vida de intimidad con el Señor. Es enamorarse del Señor vivo y resucitado que camina con nosotros. Los directivos de las cofradías tenemos que preguntarnos cómo estamos viviendo la fe. Es posible que nos reunamos para rezar. Tenemos gran cantidad de actos en nuestras cofradías durante todo el año y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Actos religiosos, culturales, pregones, actos sociales. Para todo se manda una invitación, se hace un cartel, pero nunca se nos ocurre invitar a rezar, nunca se hace un cartel para rezar. Tener una celebración comunitaria de la penitencia en los tiempos fuertes de la Iglesia. ¿Serían posibles en nuestras cofradías tener unos días de ejercicios espirituales? Tenemos tantas Eucaristías, pero ¿son realmente Eucaristías? ¿Son realmente un encuentro fraterno entre hermanos? ¿O se han convertido en actos sociales, en actos protocolarios? Tenemos que llenar nuestros corazones de la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo. Para amar a Dios es necesario el encuentro personal y comunitario. Vida interior. También es necesaria la formación cofrade. Muchos hermanos de nuestras cofradías no conocen los fundamentos de nuestra fe. No saben muchas veces qué imagen es la que procesionan o el significado de su agrupación. Recuerdo en Mula, en una reunión de la Junta de Cofradías, que se levanta un presidente de una agrupación de la Magdalena, era el presidente de esta agrupación, y le preguntó a don Javier Azagra, que estaba en esa reunión, si era posible la coronación canónica de la Virgen Magdalena. Un presidente de la agrupación, Pero vamos, que no sé en Cartagena, pero en muchos lugares no sabemos lo que llevamos encima, no sabemos lo que estamos procesionando, y hace falta una formación. Es necesario un ciclo de conferencias, de formación, para profundizar los misterios de nuestra fe, pues hoy más que nunca es necesario dar testimonio de nuestra fe. Y si no conocemos, pues no es posible amar lo que no se conoce, y si no conocemos, pues tampoco se puede dar testimonio y defensa de la fe. Continuamente la Delegación Episcopal de Cofradías y Hermandades nos pide a los capellanes como algo fundamental la formación cofrade. Lo estamos haciendo y hay que reconocer que la respuesta no es muy generosa, no es muy generosa la respuesta, pero poco a poco pues iremos tomando conciencia de la importancia que tiene esto para nuestras cofradías. En tercer lugar pongo el compromiso de apostolado. Jesucristo el día de la ascensión les dijo a los discípulos: ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este mandato no fue solo para los discípulos, no es solo para los obispos, sacerdotes o personas consagradas, está dirigido a todos los fieles cristianos. La tarea principal de la Iglesia es la evangelización. Por tanto, los miembros de la Iglesia, de la cofradía,
hay que tomarse en serio que hay que evangelizar. Estamos llamados a ser apóstoles y evangelizadores en las casas, familias cristianas. Un cofrade tiene que estar bautizado en el trabajo de cada día, en la vida profesional y en todas las circunstancias de la vida. Anunciar a Jesucristo de palabra y de obra. Y en primer lugar, con un testimonio coherente, con una vida evangélica, una vida que cada día quiere ser más fiel en el seguimiento de Cristo. Y también con nuestras palabras valientes. Hoy muchos creyentes tienen miedo de decir que son practicantes, que tienen fe. Hablar de Cristo como el camino, la verdad y la vida. Hace falta que, igual que existe el laicismo militante, hace falta que los creyentes pues demos testimonio, demos una respuesta sin miedo, sin vergüenza, sin complejos, con decisión, valentía y convicción cristiana. Otro punto es la unidad. La unidad en el seno de las cofradías es un valor importante en la vida de la cofradía, la unidad, la comunión. La unidad es algo que pertenece a las entrañas de la Iglesia. Nos dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice también el apóstol San Pablo, en la Sagrada Escritura, las primeras comunidades, mirad cómo se aman, lo tienen todo en común, comparten lo bueno y lo malo, mirad cómo se aman. No sé si dicen eso también de nosotros en las cofradías, las divisiones, los orgullos, los personalismos, son siempre un antitestimonio, un descrédito para la Iglesia y un freno para evangelizar a otros hermanos. Las críticas, las murmuraciones, los celos, las envidias. Por desgracia, muchas veces no tenemos unidad en nuestras cofradías, y los que tenemos responsabilidad en la marcha de las cofradías tenemos la obligación de cuidar esa unidad, propiciar el diálogo y el entendimiento y ser aceite y bálsamo que ayude a cicatrizar las heridas. Somos llamados a ser sembradores de paz y de unidad. La caridad, otro punto importante. El fruto de la fe en la vida de la cofradía tiene que ser la caridad. Le preguntaron al Papa Juan Benedicto XVI, le preguntaron que cómo se podía medir la fe. ¿Cómo puede usted saber cómo es la fe que yo tengo? Y la respuesta que da el Papa es, pues la medida de la fe es la caridad. Así como tú ames, así será la caridad. Y la caridad es perdón, la caridad es misericordia, la caridad es respeto, la caridad es unidad, la caridad es coherencia de vida, la caridad es entrega a los demás. Preguntarnos cómo estoy yo en respecto a todo eso, y luego también a nivel de cofradía, cómo estamos nosotros en ese mandamiento del amor. Un profesionista no puede ser insensible a los dolores, carencias y sufrimiento de los hermanos. El amor a nuestras cofradías, a nuestras imágenes, ha de llevarnos a descubrir el rostro de tanto hermano sufriente. Tú no puedes decir que amas al Cristo del socorro. Tú no puedes decir que amas a Cristo prendido, a Jesús Nazareno o a Cristo resucitado, que no ves si no amas al hermano que está a tu lado, nos dice el apóstol San Juan. En las cofradías también tenemos que intentar de huir de gastos innecesarios y superfluos. Muchas veces tiramos dinero en gastos que no son necesarios. Muchas veces olvidamos de que hay que ser más austeros, hay que mirar más al Evangelio y ser más humildes en nuestros gastos. Y sería bueno también incluir en las cuentas anuales, en los presupuestos anuales, un presupuesto destinado a caridad. Destinamos para protocolo, destinamos para tantas cosas, pero destinamos para caridad, para el hermano. Es cierto que hemos avanzado mucho
en las comisiones de caridad. Aquí está Maripe, Mariana, que están en las comisiones California y Marraja, y se está trabajando mucho con el apoyo de los capellanes y las comisiones, pues para que estas comisiones se preocupen de la caridad de la cofradía, las campañas de Navidad, las campañas de Semana Santa, pues la ayuda al Economato de los panes y los peces, a Cáritas, a Fundación Marraja, pues todo lo que lleva consigo la caridad de la cofradía. Luego también, pues es muy importante la juventud. Son muchos los jóvenes que se acercan a nuestras cofradías y que participan en los días de Semana Santa de nuestras procesiones. Es necesario para el futuro de nuestras cofradías hacer partícipes a los jóvenes en la marcha de las mismas, contar con ellos, las directivas, la cofradía, la junta de mesa. Hay que contar con los jóvenes, darles responsabilidades, que muchas veces nos cuesta dar paso a los jóvenes. Y también, pues, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, pues animar a los jóvenes. Es cierto que hemos avanzado mucho en el campo de la juventud, pero hay que hacer más para que amen nuestras cofradías en un momento delicado, más para que se formen, más para que maduren como cristianos en la oración, en el encuentro con el Señor, y que adquieran una auténtica identidad eclesial. Seguir participando de los encuentros diocesanos, nacionales, que tanto bien hacen a nuestros jóvenes. Y por último, pues también he puesto la coherencia cristiana, para ser evangelizadores, para que nuestras cofradías sean un camino de fe, para que nuestras cofradías sean un faro. Es necesario la coherencia cristiana, en todo, en la caridad, en la oración, en la formación. Es necesario que seamos cofrades coherentes. Un procesionista tiene que colaborar en sus parroquias, un procesionista tiene que participar de la misa dominical, un procesionista, como antes he dicho, se tiene que alimentar de los sacramentos, de la Eucaristía. Un procesionista tiene que dar testimonio de la fe, y eso en el día a día, en el minuto a minuto, como decía el Papa Juan Pablo II, y también decía el Vaticano II, que es un error separar la fe y la vida personal, y también lo decía el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christi Feliz Laicos. Ahí decía el Papa que una persona no puede tener dos vidas paralelas, la vida religiosa y la vida familiar, de trabajo, de sociedad. Un procesionista no puede tener la vida en la cofradía y otra vida en la calle. Hay que vivir cada día como cofrade, como procesionista. Hay que estar unidos a la vid, que es nuestro Señor. Y si es así, daremos frutos cristianos, daremos frutos de buenas obras. Por tanto, ser coherentes en el ser procesionista es no desear los puestos, los honores, sino ser coherentes en el camino procesionista es servir. Y mirando al Nazareno, pues arrodillarnos, como él hizo en la tarde del Jueves Santo, y ponernos a lavar los pies a nuestros hermanos, a los que están en nuestras cofradías, a los que se acercan a nosotros, dar testimonio de nuestra fe en cada minuto. Para terminar, os invito a tomarnos en serio la evangelización cofrade. Lo que antes he dicho, que no se conviertan las cofradías en un museo, que no se conviertan las cofradías en una sala de exposiciones, en una publicación, que no se conviertan las cofradías en un acto tradicional de nuestra ciudad, sino que sean lo que tienen que ser: manifestación de fe y de amor de Cristo vivo y resucitado. Queridos hermanos, estamos casi en el ecuador de la Cuaresma. Vividla con seriedad, desde el silencio, la oración, el ayuno, la mortificación y la limosna. No olvidéis reconciliaros con el Señor y con la Iglesia en el sacramento de la penitencia,
que no ha pasado de moda el sacramento del perdón, participar con devoción en el Resurrexi, en el Via Crucis, en el Miserere Marrajo, en la Misa del Cristo del Socorro y en la Salve Grande a Nuestra Señora. Vivir también con hondura y autenticidad el Triduo Pascual, que es la celebración principal de los cristianos, y los procesionistas pues no tienen tiempo ni el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, ni la Vigilia Pascual, porque estamos en la calle. Vivir la Pascua, no quedaros en el Viernes Santo, en Cristo muerto. Vivir la Pascua de Resurrección, transmitiendo alegría y esperanza a los demás, transmitiendo una fe que es vida, que es ilusión, que es primavera. En estos días tenemos el arduo trabajo de preparación de las procesiones, horarios, vestuarios, enseres, cultos, tronos, etc. Pero solo una cosa es importante, solo una cosa es decisiva: nuestra vuelta al Señor, nuestra conversión a Él. Que con la fuerza de su Espíritu todos nos dejemos reconciliar con Él, ganar y conquistar por Él. Este es el mejor fruto de la Cuaresma y de la próxima Semana Santa. Pues que así sea. Querido conferenciante, consejeros, queridos consejeros de la Real Sociedad Económica, amigos del país, queridos compañeros de la Asociación Procesionista del Año, flamante procesionista del año, un hombre entrañable, el hermano mayor de honor de la Cofradía Marraja, marrajo de toda la vida. Querida Nazarena, tuviste magistral el pasado sábado y vi en ti ese entusiasmo, ese deseo de que a ti te interpretaran todos los asistentes como a todas las mujeres cartageneras, recibiendo ese homenaje que tú les ofrecías a todas ellas. ¿Qué decir de nuestro querido pregonero? Un hombre que nos llevó a otras dimensiones, que nos habló de muchas vivencias, pero que también nos dijo muchas verdades. Muchas felicidades por tu pregón. Querido hermano mayor, y bien reciente, porque te estás estrenando ahora, sé que lo vas a hacer muy bien, te conozco muchos años, y que vas a ser un hermano muy bueno, mayor para los marrajos y para todos los procesionistas cartageneros. Que tengan mucha suerte. Pregoneros, procesionistas y nazarenos que veo aquí de otras ediciones, presidentes de agrupaciones, queridos hermanos, amigos y amigas. Esta noche hemos venido a escuchar a un hermano verdaderamente entrañable, que nos ha hecho un repaso extraordinario. No corto, no, un buen repaso. Porque ha hecho un ejercicio espiritual como en Cuaresma debemos hacer nosotros. Yo recuerdo en mi época de pequeño, en mi época de colegio, cuando teníamos los ejercicios espirituales. Efectivamente, era un momento de reflexión, pero también era un momento de una convivencia íntima y de una solidaridad extrema. Por lo menos en esos momentos de colegio yo lo vivía así. Y una cosa voy a diferir del conferenciante, porque todo lo más que nos ha dicho verdades, y es que se alegre porque la formación cofrade está ya produciéndose en Cartagena. Gracias a, pues yo conozco una cofradía en particular que me pidió la posibilidad de realizar aquí durante todo el año actividades, y te puedo decir que más de 100 personas en las aulas de arriba se congregan todas las semanas. Eso es un motivo de satisfacción para todos los procesionistas, porque realmente un procesionista, un cofrade, debe ser una persona que viva no por y para la Semana Santa, sino también para ser, como dice nuestro querido Fernando, un gran cristiano al servicio de los demás. Efectivamente, Fernando lleva mucha razón. Te conozco muchos años, tantos que a veces da pena de recordarlos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que cuando tú estabas en Santa María, y te lo he dicho en algunas ocasiones, yo ya veía que tú ibas a tener, o tenías esa llamada, esa vocación
para luego ser el gran sacerdote que eres hoy en día. La verdad, Fernando, estoy muy emocionado porque esta noche nos has dado una exposición maravillosa de fe, de esperanza, porque la esperanza nunca se nos debe ir a los humanos, y fundamentalmente que transmitamos la caridad, que es la mejor de las virtudes. Querido Fernando, nosotros poco podemos hacer para poder de alguna manera ayudar de esa forma, pero te prometemos que dentro de lo que la Asociación Procesionista o la Real Sociedad Económica puede hacer, lo hará. Y te pediremos consejo en muchas ocasiones. Y también queremos, en este momento de clausura, que nuestro procesionista del año, pues que te haga entrega del homenaje que nosotros tenemos para los grandes procesionistas, el ser procesionista de honor. Si quieres, Domingo, por favor. Bueno, pues para no hacer más largo el acto, solamente clausurarlo en nombre de esta casa, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia, especialmente en esta noche donde hemos pasado un rato muy agradable, y no se les olvide que tenemos más actividades. Muchas gracias.